Hola, bona tarda. Torno a estar aquí. Torno a ser jo. Després de molt de temps. Però saps què passa? Que avui estava tan tranquil, fent la siesta, i m'he topat amb el tuit d'un subnormal periodista del Barça, que ja em tocava molt la polla fa molt de temps, i dic, avui et desfogues por estas. I sí, sóc jo, Mr. Candy. Primer de tot diré que sé que el 90% dels periodistes d'esports, de política, del que sigui, tenen interessos partidistes. No m'ha molt dit, això ho sap tothom, però hi ha nivells i nivells. Tu pots intentar ser una mica objectiu dintre de les teves limitacions, però lo del personatge que parlarem ara supera tots els límits de la vergonya aliena i del lameculismo. Tu, com a individu, que has tingut la teva vida, que has tingut la teva educació, els teus pares, les teves vivències, has anat forjant la teva personalitat, has anat prenent les teves decisions durant la vida, és impossible que de cop trobis el teu igual en forma d'entitat esportiva. És absolutament impossible que provis, aplaudeixis i defensis totes les decisions que pren aquesta junta directiva, a no ser que siguis el que ets, l'equivalència de Pedrerol amb Florentino Pérez, o almenys això és el que intentes. I sí, parlo d'aquest personatge, el bellotero professional, el que cobra per dir les seves tonteries, Marçal Llorente. I mira, començarem el tuit que comences avui. És un absurd, és una oda a la idiotez, és defensar algo sense tenir cap argument. Leo. Ahora resulta que los jugadores del Barça están molestos cuando nadie del club dijo públicamente que les venderían para fichar a Neymar o no son queridos en el presente proyecto. Pero en cambio, las declaraciones de Zidane, si Bale se va mañana, mejor, no han tenido ningún efecto. Vale. A ver, es que es tan ridículo. O sea, dice que no puede ser que los jugadores del Barça estén enfadados para venderlos a cambio de Neymar, ya que el Barça no se ha proclamado de eso públicamente. Vale, o sea, por ejemplo, yo soy Dembélé o Rakitic y me viene Bartomeu y me dice, oye Bartomeu o Rakitic, internamente te lo digo, no saldrá de aquí, pero internamente te lo digo, que te queremos vender para abaratar el fichaje de Neymar, ¿vale? Como es interno, tú no te puedes estar enfadando. Hostia. Y luego, gratuitamente y por la puta cara, te metes las declaraciones de Zidane como diciendo, ¿ves? El Madrid mucho peor, Hostia, tío, qué madriditis, tío. Córtate un poco, es un poco más serio. En resumen, ha querido decir en este tuit que los jugadores del Barça no están enfadados basado en la nada. Seguim. Aniré baixant una mica a veure què em trobo. Perquè tela, Joder, he tenido que bajar muy poco para encontrarme otra perla, Leo. Dicen que el Barça ha hecho el ridículo por no fichar a Neymar, cuando no era un objetivo en la planificación, sino una oportunidad. ¿Una oportunidad de cuánto? ¿De 180 millones? ¿Más Dembélé? ¿Más Rakitic? ¿Más Todibo? ¿Más tu puta madre? Y lo dice, y sé que periodista, Y aún así, te voy a comprar que sí, que era una oportunidad, ¿vale? Pero no, tío, el Barça no ha hecho el ridículo por ir a fichar a Neymar por una oportunidad. Ha hecho el ridículo por ir a fichar a una rata que se fue como se fue y que encima tiene denunciado al club. Y continúa el tuit, como no, metiendo al Madrid por comparación, ¿sabes? Contesta, el Real Madrid sí que ha hecho un gran mercado, irónicamente lo dice. Querían las salidas de Bale, James y los fichajes de Pogba, bla 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 bla. Y las ha salido mal, vale, claro. ¿Y qué quieres decir con eso? Que nos tenemos que mirar en el Madrid, tenemos que compararnos con el Madrid. Madriditis, tío. Madriditis, pero además Madriditis, que no viene a qué, es absurda y no tiene ningún sentido. Bueno, sentido le puede llegar a ver si tú tratas a tus seguidores de subnormales. Ahí sí. Y bueno, vamos a ir terminando con dos tweets que yo recuerdo de hace tiempo que son especialmente para mí sangrantes en nivel de estupidez, aunque está en la línea típica de este ser. Una réplica que le hace a David Bernabéu y luego un tuit muy asqueroso. Vamos con el primero. Pues eso, el tal David Bernabéu le contesta al Marçal y le dice, básicamente, es un problema colectivo, de juego, de concepto, de idea, de fútbol. A ver si os dais cuenta de una vez. Y a esto
Marsal le contesta que sí, David, que sí. Cuando se ganan títulos es por Messi. Y cuando se pierde un partido es por falta de estilo. Con cachondeo lo dice. Pues mira, chato, no lo podría decir mejor. Si se gana una puta mierda es por Messi. Este personaje, nuñista, antilaportista, antiguardiolista, anti todo lo que huela a Cruyff, no quiere reconocer que el Barça juega como el culo. Y esta es la base de este personaje. Y yo no pongo la mano en el fuego porque no lo sé. Pero a ver, si tú quieres acercarte a la junta actual... Cállate. Si tú quieres acercarte a la junta actual, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Rajar de todo lo que tenga que ver con la junta anterior y con todo lo que tenga que ver con Cruyff. Así te ganas privilegios. Privilegios como quizá saber lo de Neymar antes que nadie. Porque lo de Neymar lo anticipó antes que nadie, ¿eh? Que no venía al Barça. ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué? ¿Porque es el mejor periodista de España? ¿Este? ¿O porque tanto mamoneo y tanto peloteo a lo mejor le ha dado frutos a este don nadie? Yo te hago un favor a ti y tú me haces un favor a mí, ¿sabes? Es un quid pro quo. A ver, que todo esto que digo yo no lo sé. Solo son teorías mías, que es por lo que parece. Pero nada más, yo no sé nada. Y bueno, el último tuit. A ver. Pese a que han forrado la masía del Barça con la cara de Cruyff, uno de los técnicos más importantes, pero no el único, no la fundó él. Vale. Y resulta que el entrenador que apostó por los canteranos del Barça, que han marcado una época en el fútbol mundial, fue otro holandés. Vale. Aparte de querer infravalorar la figura de Cruyff, ¿qué querías decirnos con este tuit? Nada más, ¿no? Gracias. Bueno, pues ya me he quedado más o menos a gusto. Este es un poco el Marsal Llorente este. Se define solo, es lo que es. Y supongo que algún subnormal habrá que lo siga y lo crea. Pero vamos, como he dicho, si te gusta el Marsal, eres subnormal.